En el 27º año del convulso reinado de Isabel II de España, en la pequeña ciudad de Ayerbe, en la provincia de Huesca, al norte del reino, encarnó el 8 de octubre de 1860 Ángel Aguarod. Producto del matrimonio entre doña Juana de Torrero y don Juan Aguarod, el joven Ángel dio sus primeros pasos en el seno de una nación que convulsionaba. La intervención francesa, precedida por el emperador Napoleón I, seguida del desmoronamiento del Imperio de Ultramar, habían sumido al imperio por más de medio siglo en un ciclo de turbulentos cambios de poder entre las facciones conservadoras y liberales. Los ecos de la intervención francesa de 1808 seguían reverberando en el reino. Las grandes ciudades se consumían en las ideas ilustradas y revolucionarias de 1791 y 1848, al tiempo que el pueblo en el campo tomaba una posición reaccionaria, firmemente arraigada en el nacionalismo y el imperante fervor de la fe católica. Fue en este ambiente cargado de sentimiento político y religioso en el que Ángel inició sus estudios bajo la tutela de su tío, el padre don Pablo Torrero, quien ejercía como párroco en el pueblo de Novales, a 40 kilómetros al este de su natal Ayerbe. Como era de esperar, recibió una educación conservadora, de carácter católica, tanto en substancia como en forma. Para 1871, el joven Ángel ya contaba con 11 años de edad, y hasta aquel momento solo había habitado en aquel mundo rural de la España del interior. Ahora que su familia se traslada a Barcelona, Cataluña, su mundo se ponía de cabeza. La Barcelona de aquel entonces le debió parecer tan maravillosa como intoxicante para los sentidos, tanto por su grandeza como por su modernidad. Hacía tan solo 10 años que sus murallas habían sido derribadas, y el plan del famoso ensanche corría a todo vapor. Nuevas manzanas pobladas de edificios modernos que seguían las líneas de Haussmann en París daban a la metrópoli una imagen imponente. En sus alrededores, la industria textil consumía el campo, poblándolo de innumerables chimeneas. Así se materializaban las reformas de la Revolución de 1868, la caída de la monarquía y la industrialización. Asimismo, en sus calles y cafés proliferaban como ríos las nuevas ideas de la política y la filosofía revolucionaria liberal, principalmente provenientes de Francia y Alemania. Instalado en un barrio obrero, el joven Ángel pronto se vio sumido en aquel mundo disonante de ideas ajenas a las de su hogar natal. Así fue como, impregnado por los ideales de liberté, égalité y fraternité, el joven Ángel vio nacer su pasión por el conocimiento, el universalismo y el progreso del espíritu humano. Como era de esperar, no tardó en romper con aquella educación católica, que a sus ojos se presentaba como antagonista a las nuevas formas revolucionarias que rompían con el antiguo orden y abogaban por el desarrollo del hombre. Dado que creció entre la clase obrera, se vio atraído a los movimientos obreros que estaban en boga en aquellos días. Pasado su cumpleaños número 17, ya ocupaba el puesto de secretario general y delegado ante el Centro Federativo de las Sociedades Obreras en Barcelona, un movimiento que abogaba tanto por la reforma federal del reino como en favor de los derechos del proletariado. Sin embargo, fue la causa de la educación la que realmente despertaba las pasiones de su espíritu. Durante el día trabajaba en un taller industrial, propiedad de su amigo Balaña, con el que obtenía los medios para sostener a su familia, pero por las noches asistía a la Escuela Normal de Barcelona con el fin de obtener una educación que le permitiera desarrollarse en el campo intelectual. Fue así como al poco tiempo se sumó al movimiento de don Antonio Tuduri y Pons, quien buscaba impulsar una reforma pedagógica hacia la educación laica, privada de las intromisiones de la curia eclesiástica. Producto de su participación en este movimiento, pudo colaborar en la fundación de la escuela Sócrates, a la que una vez terminados sus estudios, dirigiría hasta 1905. Aguarod, siempre ávido de explorar y expandir sus conocimientos, se involucró en varios círculos pedagógicos e intelectuales de la época, siendo uno de estos una sociedad llamada La Cosmopolita, un grupo intelectual dedicado primordialmente al desarrollo de ideas racionalistas de carácter liberales y universalistas. Fue así que en 1880, a sus 20 años, Aguarod entró en contacto con la doctrina espírita procedente de Francia. Aquel contacto intelectual fue un despertar del espíritu.
en el que el nuevo orden moral e intelectual al que se le introducía le llevó a expandir sus horizontes y a ahondar en el estudio de los textos de Kardec, siendo el Evangelio según el Espiritismo el que mayor impacto tendría en él. Al poco tiempo, pasó a ponerse en contacto con distintas personalidades del espiritismo en España, integrándose al Centro Barcelonés, en donde en conjunto con su amigo, el vizconde de Torres Solanot, inició su labor divulgadora de la doctrina, tanto de manera oral en el campo y la provincia como en la forma escrita, por medio de artículos periodísticos. Para 1888, con motivo de la Exposición Universal que se llevaría a cabo en Barcelona, se celebró el primer Congreso Espírita Internacional, cuya organización estuvo en gran medida bajo su responsabilidad, dado que en aquella época Aguarot ya se perfilaba como uno de los principales divulgadores de la doctrina. Posteriormente, pasó a integrar parte del Círculo de Trabajadores de la Unión Espírita Kardeciana Española y más tarde a la Unión Espírita, donde tendría la oportunidad de trabajar al lado de su fundadora Amalia Domingo Soler. En el año de 1905, tras la muerte de su amigo y antiguo empleador Balaña, Aguarot decidió emigrar como muchos españoles de la época hacia la Argentina, radicando en Buenos Aires. En aquella época Argentina se encontraba en medio de un gran auge en el desarrollo económico y social impulsado por la creciente industria exportadora y la inmigración. Fue en este clima de cambio y reforma social, cargado de nuevas corrientes ideológicas y filosóficas provenientes de Europa, que Aguarot inició la tarea de la divulgación espírita en la región del Río de la Plata. Ya instalado en Buenos Aires, inició su práctica periodística en las revistas Constancia y La Fraternidad, mientras de manera paralela escribía con carácter privado artículos que divulgaban la filosofía espírita. Al poco tiempo fundó el Centro Espírita Amor y Ciencia y posteriormente la Liga Espiritista Cartesiana de Propaganda para impulsar la divulgación de la doctrina de manera sistemática. De esto resultaría la fundación de la revista El Espiritismo. A esto le siguieron varios viajes al interior de la Argentina, donde por medio de conferencias divulgó la doctrina y prestó su asistencia para la conformación de centros y sociedades espíritas a lo largo del país. Pasado el año de 1910, Aguarot extendió su labor divulgadora, trasladándose a Uruguay y luego a Paraguay, donde prosiguió con su labor evangelizadora con gran energía, pero sin mucho éxito, dado el convulso panorama político y social de la época en la región. Por esto, en 1912, Aguarot decide volver a su natal España e instalarse en la región de Alicante. De vuelta en la península ibérica, Aguarot se reintegró rápidamente dentro de la comunidad espírita, fundando la revista Fraternidad en Alcoy, Alicante, lo que le hizo figurar como uno de los exponentes más destacados de la doctrina espírita en la región. Llegado el año de 1913, participó en la fundación de la Federación Espírita Española, siendo responsable de elaborar los estatutos de aquella institución. Posteriormente, fungió como uno de los exponentes más destacados en la Asamblea General celebrada en Sabadell, una localidad al oeste de Barcelona. Esto resultó en su nombramiento como director de la revista Nueva Era, lo que demandó una vez más su traslado a Sabadell. En aquella localidad ejerció como profesor de la Escuela Libre Esperanza hasta 1915, año en que decidió trasladarse una vez más a las Américas. En 1915, en medio de las convulsiones de la Primera Guerra Mundial, arriba Aguarot junto a su familia a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, capital del Estado Federal de Río Grande do Sul. Allí se incorporó a las sociedades espíritas de Díaz da Cruz y Allan Kardec, en donde le encomendaron la dirección de la revista Eternidad, la cual dirigió hasta el año 1927. Como director de la revista, inició una vigorosa campaña para unificar y consolidar la labor espírita de todo el Estado en una única organización. Tras 6 años de duro trabajo, en 1921, sus esfuerzos dieron fruto con la creación de la Federación Espírita de Río Grande do Sul, de la cual figuraría como presidente hasta 1927. De manera similar a su estadía en Argentina, Aguarot llevó a cabo durante estos años una intensa práctica divulgadora, realizando innumerables viajes al interior del Estado
para impartir conferencias sobre la doctrina espírita y prestar su apoyo para la fundación de centros y sociedades espíritas. Paralelamente, llevó a cabo la fundación del Grupo Paz en 1921 y la Sociedad Paz y Amor en 1922, instituciones que presidiría hasta su fallecimiento. Durante sus años en Porto Alegre, se dedicó con mucha energía a la divulgación escrita del espiritismo, escribiendo varios artículos para periódicos y revistas en Barcelona, Buenos Aires, La Habana, Río de Janeiro y varios otros centros intelectuales europeos. Fue en esta etapa de su vida que Aguarot manifestó la mediumnidad intuitiva, por medio de la cual escribió varias obras con el fin de divulgar la doctrina espírita. Entre estas se destacan Los mensajes del abuelo pueblo, Del maestro al discípulo, Confidencias espirituales, Grandes y pequeños problemas a la luz de la nueva revelación, Voces del más allá, El sermón de la montaña y La verdad a los niños. Como divulgador de la doctrina espírita, Aguarot se dedicó más al esparcimiento del conocimiento y establecimiento de centros y sociedades espíritas. Su principal contribución radicó en la redacción y publicación de innumerables textos periodísticos, a través de los cuales combinó sus conocimientos científicos y filosóficos para disertar y explicar la doctrina de Kardec a un público que con frecuencia poseía un acceso limitado a la literatura espírita. Su visión universalista del progreso moral y la diversidad de los estados de la evolución espiritual, así como la importancia en la interacción de estos como parte del progreso colectivo, figuran como temas recurrentes en sus escritos, los cuales continuó redactando tras su retiro en 1927 hasta su desencarnación el 13 de noviembre de 1932.